sinesten ditugu Igor Porturen eta Mattin Sarasolaren bertsioak, froga garbia daudelako, eta halaxe berretsi zuelako orain dela urtebete Donostiako auzitegi probintzialak. Auzitegi gorenaren epaia zentzugabekeria galanti iruditzen zaigu, eta seguraski indultuari itxura judiziala emateko ahalegin lotxagabea besterik ez da. Honelako epaiek erabateko impunitatea ematen diote torturari. Ez da onartzen tortura existitzen dela, zigorri gabe gelditzen da. Eta ondorioz, orain eta geroan, ere atxilotuekin hartaz baliatzeko pizgarria izan daiteke. Bake eta gatazken konponbide lortzeko beharrezkoa da Espainiako estatuak desagerraraztea polizia etxeetan eta kuarteletan torturari bide ematen dioten mekanismoak. Beharrezkoa da, bestetik, herri honetan tortura jasan duten milaka pertsonei egindako sufrimendu onartzea. Manifestazio honi gure atxikimendu emanez, gure herrietako bizilagun gehienen sentimendua adierazi besterik ez du egiten. Amorru eta sumina sentitu baitute epaiaren berri izan dutenean. Desde la iniciativa popular Mikel Zabalza Gogoan también queríamos estar presentes en esta rueda de prensa para sumarnos al llamamiento a la manifestación de este sábado 26 de noviembre. Y es que vemos que la historia se repite, desgraciadamente, porque el mismo día de la manifestación, pero hace 26 años, nuestro vecino Mikel Zabalza era detenido por la Guardia Civil y moría a causa del infierno que sufrió en Inchaurrondo. En el caso de Mikel Zabalza, como en el de Igor Portu y Mattin Sarasola, el Estado negó la existencia de las torturas y estas quedaron en la más absoluta impunidad. Pero hay más paralelismos, porque tal y como quedó recogido en la sentencia del Tribunal Provincial de Guipúzcoa, en aquella pista a la que llevaron a Portu y Sarasola en los primeros instantes de la detención, a Mattin Sarasola le colocaron una pistola en la sien y le amenazaron con que le iban a hacer lo mismo que a Mikel Zabalza. Y a Igor Portu lo llevaron hasta el río Aramayo y, entre patadas y puñetazos, le introdujeron la cabeza en el río y le hicieron la bañera en varias ocasiones, como a Mikel Zabalza. De hecho, la muerte de Mikel Zabalza, al quedar en la más absoluta impunidad, ha aparecido de forma recurrente en las sesiones de tortura practicadas a cientos de vascos y vascas. Te vamos a hacer como a Mikel Zabalza, lo que quería decir, te vamos a torturar hasta la muerte y nos saldrá gratis porque somos intocables. Y ese es el precio que tiene la impunidad, que alimenta la pervivencia de la tortura y el terror en comisarías y cuartelillos. Por lo tanto, vemos que en todos estos años nada ha cambiado y llamamos a la ciudadanía a salir a la calle para que todo esto cambie, para que ninguna persona más pase por el infierno de la tortura y para que se reconozca y se repare el sufrimiento de las miles de personas que la han padecido. Además de sumarnos a la manifestación de este sábado, también hacemos un llamamiento a toda la sociedad a tomar parte en el homenaje que tributaremos a Mikel Zabalza este domingo a las 12 del mediodía en Orbaizeta.